Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien les acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sesión 3, Metodologías de Investigación de Accidentes, Árbol Causas. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos aquí en esta mañana, hoy 7 de mayo, 8:02 de la mañana, con un poquito de frío aquí en la sabana de Bogotá, pero con mucha actitud para el día de hoy. Como lo decía Angélica, hoy es nuestra sesión 3 de las 10 sesiones que tenemos con esta comunidad de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y pues, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Acuérdense que este sondeo tiene cascarita. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos entonces así con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. La metodología árbol de causas determina A, causas del accidente, B, responsables del accidente. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Bueno, somos 154 asistentes. Voy saludando por acá mientras están contestando. Luis Enrique, buenos días. Mabel Andrea, buenos días. Franklin Caballero, buenos días. ¿Cómo nos fue? Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, causas del accidente, 95%, B, responsables del accidente, 5%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. La metodología árbol de causas se basa en A, hechos probables, B, hechos probados. Seguimos saludando. Julio Patarroyo, buenos días desde Zipaquirá, Proyecto no. Hola Julito, buenos días. Qué juicioso. Karen Margarita, buenos días. Walter Hernández de Cali, buenos días. Mari Brillet, buenos días. Hilda Edith, buenos días. Marta Lucía Ortiz, hola Marta Lucía, qué bueno encontrarte nuevamente por aquí. Bueno, Inge, vamos a conocer el resultado de la segunda pregunta. A, hechos probables, 59%, B, hechos probados, 41%. Vamos con la tercera y última pregunta. La metodología árbol de causas se concentra en A, evidencias, B, procedimientos. Buenos días, por acá nos saluda John Alexander desde Pasto, bombero aeronáutico. Un abrazo y un beso para todos los amigos que tengo en Pasto. Qué bonita ciudad, hermosa, encantada con Pasto. Un saludo para ti, John Alexander. Darly Juliet, buenos días. Mario Galvez Gardona desde Guacari Valle, buenos días. Vamos con el resultado de esta tercera pregunta. Dice A, evidencias, 70%, B, procedimientos, 30%. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas en el sondeo.
Ahora sí, No. entonces, ingeniera, le vamos a dar inicio a nuestra acción educativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente las preguntas que hicimos, la primera fue muy contundente, 95%, pero la segunda quedamos un poquito patinando ahí con ese tema, entonces vamos a resolver esas inquietudes para que en el sondeo final nos vaya súper bien. Voy a saludar otro poquito por acá. Buenos días, Marta Inés López. Desde Risaralda, qué bonito Risaralda, tengo unos proyectos por allá en Santa Rosa, entonces un saludito para todos mis amigos de Santa Rosa, a la doctora Sandra Vivas que siempre está por ahí apoyándonos en esta población tan hermosa. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Nuestro objetivo general es definir criterios prácticos para identificar, evaluar y analizar metodologías de investigación de accidentes, en este caso, árbol de causas. Dentro del esquema del objetivo general hay unos objetivos específicos muy puntuales que quiero que desarrollemos en el transcurso de esta conferencia y es identificar la estructura general de la metodología. Vamos a ver cómo es que se diseña ese árbol de causas, cómo se organiza ese esquema como tal, cómo se ponen las flechas para dónde van, si empiezo de arriba para abajo, de abajo para arriba, cómo sería. Desarrollar luego esa estructura metodológica, ¿sí? Y realizar un ejercicio práctico de la metodología. Vamos a hacer la fusión de esos tres objetivos específicos en un ejercicio práctico que ustedes saben que nos gusta mucho. Vamos a mostrar un video. De ese video hay un accidente y de ese accidente pues vamos a hacer el análisis de causas bajo el árbol de el análisis de causas bajo el árbol de causalidad. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con las generalidades. En la investigación de accidentes, esto aplica para todas las metodologías. Vamos a tener 4 escenarios de metodologías, entonces esta va a ser la misma intro porque aplica para todas las metodologías. ¿Qué es importante en las metodologías de investigación de incidentes y accidentes? Recuerden que estamos obligados por la resolución 1401 a investigar incidentes y accidentes de trabajo. ¿Qué es lo importante de las metodologías? Que esta metodología sea conocida a fondo por todo el equipo investigador. No hay nada más complejo que tengamos un equipo investigador que desconoce la metodología, que no está familiarizado con ella o que digamos que no la digiere, no la procesa, no la entiende, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues cuando están haciendo la investigación, no puede aportar mayor información porque está bloqueado, porque no conoce la metodología. ¿Cuál es el enfoque que debe tener una metodología? La investigación debe concentrarse en el accidente, no en los efectos. Es que se cayó, pero es que se cayó y pudo haber tenido un golpe, una fractura, puede tener una condición de ya el diagnóstico como tal de lo que pasa. Ese efecto ya lo determinará la parte médica de la atención que tenga este trabajador en caso de un accidente, pero la metodología debe enfocarse o concentrarse en el accidente, en lo que pasó para que esa persona se accidentara más, no en los efectos o consecuencias que esto tenga. En los responsables, ¿qué es importante tener en cuenta? Que era una de las preguntas que hacíamos, la pregunta 1, que en una metodología, que en la metodología de árbol de causas o en cualquiera, ¿qué se busca? ¿Los responsables o las causas? Bueno, el 95% contestó que las causas. Muy bien. Debe evitarse buscar un responsable, porque es que cuando estamos culpando a alguien, ¿cierto? Ya sea por dolo o por culpa, cuando estamos acarreándole la responsabilidad a alguien como tal, eso puede llegar a tergiversar un poco el objetivo de la investigación. Como yo soy del equipo de trabajo, yo soy el jefe directo del equipo investigador, porque el jefe directo debe estar dentro del equipo investigador, que eso lo vimos en una conferencia, en un conversatorio hace unos días, donde hablábamos de quiénes conformaban el equipo investigador. Entonces, en ese orden de ideas, el equipo investigador hace parte el jefe inmediato. Y le estamos echando la culpa al jefe inmediato, pues no va a ser objetiva su posición en la investigación porque él no va a querer ser responsable, no va a querer asumir de pronto esa responsabilidad y más teniendo en cuenta que la persona de pronto haya fallecido o haya tenido una consecuencia grave en el proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, en la investigación debe evitarse buscar responsable, lo que se buscan son las causas. Así que en la pregunta 1, por favor, para que estén muy atentos, que contestó el 95% causas, estamos en lo correcto con causas. Hechos. Aquí la pregunta número 2, ¿se aceptan hechos probables o hechos probados? Lo que dice la metodología o las generalidades de las metodologías es que solo se debe aceptar hechos probados. Aquí en probados el 41% contestó correctamente, mientras que el 59% contestó probables.
No, no podemos basarnos en supuestos ni en probabilidades. Tenemos que basarnos en hechos reales y en hechos probados, en lo que se pueda demostrar y evidenciar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para esta metodología y cualquiera de las otras metodologías que vamos a ver en esta comunidad. Y en la parte de reconstruir, que es importante tener en cuenta que se debe reconstruir el accidente en el lugar de los hechos para mayor claridad de lo ocurrido. Nuestra recomendación siempre es ir hasta el lugar de los hechos. Yo tuve un caso hace poco, una niña que me llamó para que la asesorara de parte de un conocido, una persona cercana. Y resulta que la mamá se cayó por unas escaleras, una persona que hace servicios generales en estas unidades de propiedad horizontal. Se cayó unas escaleras y en la investigación del accidente, cuando yo leía la investigación, es que probablemente ella no vio la escalera, es que probablemente ella se puso de espaldas. No, nosotros en la investigación de accidentes no podemos decir es que probablemente la persona iba distraída. No, tiene que ser un hecho probado. ¿Iba o no iba distraída? ¿Y eso quién me lo dice? La persona. Ah, no me lo puede decir porque la persona quedó inconsciente. Ok, tenemos que llegar a esa conclusión, pero con hechos probados, no con hechos probables. Entonces, para que lo tengan en cuenta que la pregunta 2, la respuesta es hechos probados. O sea, que ese 41% vamos a subirlo a un 100%. Esperemos que nos vaya bien en el sondeo final. ¿Listo? Ya con estas generalidades que hemos dado, vamos a mirar la estructura del árbol de causas. Aquí siempre con mi mug de positiva. Entonces, el árbol de causas, también llamado diagrama de factores del accidente, persigue evidencias que muestren las relaciones entre los hechos que han contribuido al accidente. ¿Cuáles fueron los hechos, cierto? Y cuáles fueron las relaciones entre esos hechos para que ocurriera el accidente. No tenía el curso, no tenía capacitación, estaba trasnochado, el trabajador no asistió a la capacitación, los hechos probados, ¿cierto? Que estén relacionados con ese accidente como tal. Y el árbol se acostumbra a construir de arriba hacia abajo, partiendo del suceso último, el daño o la lesión. Es decir, se cae el trabajador y muere, de ahí arrancamos, ¡fum!, de arriba hacia abajo. Por eso, de alguna manera, cuando llegamos a la parte baja, es cuando llegamos a la causa raíz. De la parte de la estructura de un árbol, en la parte baja está la raíz. Por eso siempre se empieza de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un video. Creo que me toca ponerlo aquí por esta aplicación, porque no sé por qué no me lo reproduce en Instagram, en PowerPoint, perdón. Listo, vamos a poner el video y vamos a hacer el análisis del accidente. Un trabajador, van a instalar unas tuberías unas tuberías de red contra incendio. Los trabajadores, hay uno arriba, 2 abajo, hay otras actividades al lado, ¿cierto? Y ellos deciden empujar el andamio con el trabajador arriba para trasladarse de un punto a otro punto y empiezan a manipularlo de esta forma. A moverlo con el trabajador arriba. ¿Listo? Bueno, no vamos a mostrar más para evitar aquí un poquito de las circunstancias que tenemos. Listo. Entonces, resulta que el accidente es con la condición que estamos viendo, el trabajador arriba y los otros empujando. Resulta que el andamio se cae. El trabajador se cae con todo y andamio, ¿sí? Entonces dice, caída de alturas al voltearse el andamio en donde se encontraba el trabajador, ocasionándole paraplegia. Esa es la descripción del accidente. Una caída de alturas al voltearse el andamio en donde se encontraba el trabajador, ocasionándole paraplegia. Ustedes me van a decir, Erika, pero tú dijiste que no nos enfocáramos en las consecuencias. Lo que pasa es que ya aquí hay un diagnóstico y estábamos en la investigación durante los 15 días que nos corresponde y ya hay un diagnóstico emitido por la parte médica. Entonces, en ese orden de ideas, ya podríamos incluirle esa parte porque es un hecho probado a la investigación. Entonces, a partir de este hecho, se procede a determinar los antecedentes inmediatos. Entonces empezamos a preguntarnos, por eso es tan importante el equipo investigador, que sea multidisciplinario para que podamos tener una lluvia de ideas en cuanto a las preguntas que hacemos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tenemos acá? La paraplegia. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que el trabajador tuviera paraplegia? ¿Cuál es la respuesta? Que el trabajador cayera del andamio.
Es decir, vamos analizando el hecho y la respuesta a la pregunta que ocasionó ese hecho. Y con eso vamos construyendo nuestra ramificación, por decirlo así. Entonces tenemos, después de que yo veo que el trabajador cae y tiene paraplegia o tiene un diagnóstico de paraplegia, la pregunta es, porque la consecuencia más grave es la paraplegia, en este caso, recuerden que es una tarea de alto riesgo. Siempre que hablemos de tareas de alto riesgo, la consecuencia esperada o la consecuencia más común es la muerte. En este caso no hubo una muerte, sino una paraplegia, que igual sigue siendo un accidente grave, ¿ok? En ese orden de ideas, ¿qué tuvo que ocurrir para que el trabajador tuviera paraplegia? Que el trabajador cayera al andamio. ¿Ocurrió algo más? Sí, que el andamio estuviera a 6 metros. ¿Listo? En ese orden de ideas, puede que la altura, si hubiese sido inferior, no hubiese tenido paraplegia. Si hubiese sido superior, de pronto se hubiera podido morir. Entonces, es importante que se analice a la altura que estaba el trabajador. Entonces, aquí como vemos en esta, digamos, como ramificaciones de nuestro árbol, entonces dice, el andamio se cae con el trabajador y el andamio estaba a 6 metros de altura. Eso que genera una consecuencia que se llama paraplegia. ¿Ok? Vamos saludando por acá un poquito más. William Giovanni desde Manizales. Mario Helves desde Huacarí, ya lo habíamos saludado. Mario, qué bueno saludarte otra vez. Rubiela Pascua desde Estados Unidos, North Carolina. Oh, qué bien. Es la primera vez que leo a alguien que nos ve desde Estados Unidos, entonces siempre es de Latinoamérica, pero qué bueno, Rubiela, bienvenida. Cuéntanos en qué trabajas o a qué te dedicas. William Giovanni desde Manizales, Yomar Arley desde Casanare, Monterrey Casanare, buenos días. Jonathan Fernández desde Valledupar, Natalia Gaviria desde Manizales, Cristian Villarraga, buenos días, Cristian, aquí acompañándote como siempre. Gracias, mi niño, un abrazo para ti, qué bueno que estés con nosotros en el día de hoy. Germán Augusto desde Ortega, Arauca, Yerlin Yulitza desde Quibdó, Chocó. Yerlin Yulitza Perea Palacios, desde Quibdó, Chocó, un saludo para ti. Indira Patricia, hola, buenos días, Indira Patricia, ya habías estado en otras conferencias con nosotros, entonces Indira tiene una pregunta y vamos a responderla de una vez. Doctora, buenos días. ¿Cómo se investiga un accidente cuando no hay testigos y no se evidencia en cámaras internas en la empresa? Buena pregunta. Necesariamente para una investigación tiene que haber un equipo investigador y los testigos hacen parte del apoyo a ese equipo investigador. Si no hay testigos, igual hay que hacer la investigación. Si no hay evidencias como cámaras y eso, hay que partir del principio de buena fe establecido en la Constitución Política de Colombia, donde la versión de la persona que se accidentó, pues es la versión que yo tendría como la versión real y tendría que basarme en eso. ¿Qué pasa si la persona muere o queda inconsciente y no recuerda nada? Entonces, es una muy buena estructura para que el equipo investigador reconstruya los hechos desde el lugar de los hechos, reconstruya el accidente y pueda presentar las evidencias que considere. Eso se vuelve uno como un investigador aquí experto. Ahora, ¿qué pasa? No, el equipo investigador no entendió, la persona se falleció, no hay quien nos diga, no hay cámaras, no hay testigos, pues se puede contratar a una persona experta, a un externo, aparte de ese equipo investigador, para que les ayude a reconstruir. Ahora, recuerden que si es un fallecido, pues tenemos la investigación que hace, pues digamos, como la autoridad competente en este caso. Si es una persona que queda inconsciente y pierde la memoria u olvida lo que pasó, pues tenemos que reconstruir los hechos y sobre la reconstrucción de los hechos deberíamos presentar hechos probados. Entonces, buena pregunta, pero pues aquí dependeríamos mucho de que la persona, de que alguien nos diga qué pasó, sea un testigo, en este caso si no lo hay, la misma víctima, o reconstruir los hechos y poder hacer hechos probados desde la investigación del equipo investigador, valga la redundancia. Olga Patricia desde Pereira nos saludas, Miraflores Sonia Pinzón, muy bien. Por acá más preguntas. Desde Puerto Nancy Eliana Paz, desde Puerto Leguízamo, Putumayo. Un abrazo para Putumayo, hermosa, hermosa ciudad. Bueno, vamos a ver más preguntas por acá. Buenos días para todos, desde San Andrés. Muy bien. Bueno, sigamos y ya vamos viendo más preguntas y más saludos. Entonces, ya tenemos nuestra primera estructura del árbol de causas. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el trabajador tuviera paraplegia? Que el trabajador cayera del andamio. ¿Y qué más implicó esa paraplegia? Que el andamio estuviera a 6 metros. Ahora, nuestra tercera pregunta. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el andamio cayera con el trabajador? Respuesta. Que los compañeros de trabajo movieran el andamio estando subido el trabajador. ¿Ocurrió algo más? Sí, que se frenara el andamio con la dilatación de la placa. Aquí entramos en un ejercicio y es que si se dieron cuenta,
son pisos industriales, aquellos que se funden en un escenario, digamos, como para grandes superficies, bodegas, etcétera, y hay unos cortes que se hacen con una máquina para que se dilate la placa y no haga que a nivel de contracción por temperaturas, dilatación o contracción por las temperaturas, se levante el piso o se fracture. Entonces, estas dilataciones son como las lineecitas de las divisiones que le hacen a estas placas como tal, y esto permite, digamos, que haya una mejor formación de la estructura de la placa de contrapiso, en este caso, o de entrepiso si es un segundo piso. ¿Qué pasa? Ellos están empujando el andamio y el andamio tiene un peso. En el momento en que ellos están pasando por una de las dilataciones que está ahí en el corte, el andamio se frena con esa dilatación y pierde estabilidad. Es decir, se frena el andamio con la dilatación y la plataforma pierde estabilidad. Con el trabajador arriba, como ustedes lo ven. Entonces, vamos a analizar nuestra segunda ramificación. Los compañeros de trabajo mueven el andamio con el trabajador en él. El andamio se frena en su parte inferior con la dilatación de la placa y el andamio pierde estabilidad, lo que hace que el andamio se cae con el trabajador. Entonces, fíjense que aquí vamos hacia la consecuencia. Trabajador sufre paraplegia porque el andamio se cae con el trabajador. Ahí vamos analizando el suceso inmediatamente anterior, ¿verdad? Nuestra pregunta número 6 dice, ¿qué tuvo que suceder para que el andamio estuviera a 6 metros de altura? ¿Por qué el andamio estaba a 6 metros de altura? Porque las luminarias, la tubería y las luminarias que ellos iban a adecuar se encontraban a 7.5 metros de altura. Entonces necesitaban un andamio que alcanzara a llegar a esta altura para ellos poder hacer las instalaciones y mantenimientos respectivos. Ahora, ¿qué tuvo que ocurrir para que los compañeros movieran el andamio con el trabajador arriba? Respuesta, que los trabajadores desconocieran los procedimientos SST para movilizar el andamio. Aquí vamos a hacer dos escenarios. ¿Qué pasa cuando el trabajador desconoce qué es la línea? Y en una próxima metodología, ¿qué pasa cuando los trabajadores conocen y desobedecen el procedimiento? Que lo vamos a ver en la metodología, en la siguiente conferencia de metodología, para que no se me vayan a preocupar. ¿Qué pasa cuando ya nosotros sabíamos pero no lo cumplimos? Ok, lo vamos a ver en una siguiente conferencia porque pues hoy no alcanzaríamos a ver los dos casos prácticos. Entonces, ¿qué pasó? Los trabajadores desconocían los procedimientos de seguridad en el trabajo para mover el andamio. ¿Pasó algo más? Claro, no había supervisión durante el trabajo. Entonces, aquí empezamos a ver la clave del asunto, donde nosotros vemos que hay una estructura, lo que nosotros llamamos causas básicas y causas inmediatas, que también es una metodología que es el análisis de causas, que también la vamos a ver. Nosotros tenemos que llegar a la causa raíz. O sea, la paraplegia se da porque el trabajador se cae del andamio, eso es claro, y porque el andamio estaba a 6 metros de altura. Pero ¿por qué se cae el trabajador? ¿Sí? El análisis de los 5 porqués, que también es una metodología que vamos a analizar acá en este ejercicio. Entonces, la forma más adecuada de llenar este árbol de causas es haciéndose las preguntas para poder dar respuesta a los interrogantes que tienen estas preguntas. Entonces, tenemos dos condiciones acá que nos dan una alerta, y es, desconocen el procedimiento y no había supervisión durante el trabajo. Ay, Erika, ¿cómo así? Entonces ahora toca tener un supervisor para que la gente trabaje y haga las actividades. Bueno, en el caso de trabajo en altura, lo que nos dice la resolución 4272 es que el coordinador de alturas debe estar lo suficientemente cerca de la condición de riesgo para el control de los mismos, ¿sí? En resumidas cuentas nos dice eso. No estamos diciendo tener un policía parado ahí las 24 horas mirando a los trabajadores, pero sí lo suficientemente cerca y supervisados para que haya control operacional. Muy seguramente, si los trabajadores desconocen el procedimiento, pero hay un supervisor o un coordinador que les dice, oiga, no pueden mover el andamio de esta manera, sino bájense y venga, les hago una reinducción de cómo es el procedimiento, venga, les entrego el procedimiento, venga, les socializo el procedimiento, seguramente no hubiese ocurrido el evento. Entonces, fíjense que aquí hay una cadena de sucesos que termina en la paraplegia de un trabajador, ¿ok? Entonces, ¿por qué los trabajadores desconocen la forma segura de operar el andamio? Pues, Erika, es que nosotros sí los mandamos a curso de alturas, pero es que allá no les dieron capacitación de andamios. Entonces, fíjense algo importante, no los han capacitado sobre el manejo seguro de andamios. Resulta que yo los mando a un centro de entrenamiento para que hagan el curso de trabajo en alturas
y en teoría se deben aplicar todos los conocimientos de la resolución 4272. Estamos bien, no estamos diciendo que los centros de entrenamiento no lo hagan. Lo que estamos diciendo es, si mi actividad es el mantenimiento de luminarias o de tubería de red contra incendios a más de 6 metros de altura con andamios, yo me tengo que asegurar que el trabajador recibió capacitación sobre el manejo seguro de andamios. Porque una cosa es ir a un curso donde vean las generalidades y las partes específicas de toda una resolución, de todo lo que tiene que ver con anclajes, cuerdas, rescate, andamios, escaleras, puntos de anclaje, conexiones, líneas de vida, eslingas, conectores retráctiles, etcétera. Y otra cosa es enfocarme en la capacitación específica de la tarea que él va a realizar. Recuerden que en otra de nuestras comunidades, que es tareas de alto riesgo, hemos insistido mucho en que la persona debe tener conocimiento claro de la tarea a realizar para que se puedan identificar los peligros y los riesgos y poder hacer el control de los mismos a través de la jerarquía de controles, ¿ok? Entonces, ¿por qué los trabajadores desconocen la forma segura de operar el andamio? No los habían capacitado sobre el manejo seguro de andamios. ¿Ocurrió algo más? Claro, que no hubieran recibido los procedimientos para operar el andamio. Entonces, no les dan capacitación y aparte no conocen el procedimiento. Ojo con esto. Es muy diferente decir, oiga, es que no le di capacitación en el procedimiento, a decir, no le di capacitación y no le di el procedimiento. ¿Qué significa esto? El procedimiento es el cómo va a hacer la actividad, o la tarea en este caso, ¿cierto? Y debe establecer un paso a paso para que la persona conozca ese procedimiento, se lo den como una instrucción o como una formación en cuanto al procedimiento. Y adicional a eso, vamos a decir, Erika, entonces, ¿cómo hago? ¿Le hago capacitación y le hago instrucción del procedimiento? Ojo, tú puedes hacer una capacitación donde divulgues el procedimiento y hagas análisis de riesgos de ese procedimiento para que establezcas controles. O entregas el procedimiento para que el trabajador lo procese y haces una capacitación con base en ese procedimiento entregado, como tú prefieras, como sea más práctico para ti, como esté definido en tu plan de trabajo y en tu plan de capacitaciones. Entonces aquí vemos algo interesante. Los trabajadores no se han capacitado sobre el manejo seguro de andamios y no han recibido procedimiento para operar. ¿Esto en qué concluye o en qué termina? En que los trabajadores desconocen la forma segura de operar el andamio, ¿verdad? Entonces vamos hacia atrás otra vez, para que no se me vayan a confundir. Trabajador sufre paraplegia porque el andamio se cae con el trabajador de una altura de 6 metros, ¿cierto? Y porque los compañeros mueven el andamio con el trabajador arriba. Ahora, los trabajadores, ¿por qué mueven el andamio con el trabajador arriba? Porque desconocen la forma segura de operar el andamio. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos aquí a ver si hay más preguntas. Karen Joana, buenos días desde Leticia. Jairson Murillo desde Risaralda, buenos días. Marta Cecilia Cruz desde Tunja. Hola, Marta Cecilia, ¿cómo vas? Diana Cardona, gracias, ingeniera, por compartir con nosotros su conocimiento. Desde Pereira, con mucho gusto, Diana. Desde Paz de Ariporo, Casanare, Olga Esperanza nos saluda. Estamos muy saludables, qué bueno. Alexandra Castro, saludos desde Santiago de Chile. Un abrazo para mis amigos de Chile. Alexandra, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Qué bueno que nos acompañes. Dice Franklin Caballero, pero ellos deben saber porque ellos se capacitan en el curso de alturas. Claro, Franklin, es muy cierto lo que decíamos ahorita. Ellos deben saber operar el andamio porque reciben un curso de alturas. Mira que ahí tenemos una de las fallas administrativas más importantes que hemos detectado. Asumimos que como viene con el curso de alturas, él ya está teso en todo lo que tiene que ver con alturas y no es así. ¿Cuál es mi recomendación? Vuelvo y digo, no estoy diciendo que los centros de entrenamiento no cumplan. Los conozco varios centros de entrenamiento, un familiar mío tiene uno, entonces digamos que no voy a atacar a los centros de entrenamiento porque no es el objetivo. Lo que quiero decir es que en un centro de entrenamiento, en el caso de trabajadores autorizados que son 32 horas, deben en 32 horas ver toda la resolución 4272 en toda su estructura y no se van a enfocar en procedimientos específicos como, por ejemplo, el traslado de andamios, ¿sí? Puede que en el uso, puede que haya una capacitación de traslado, pero yo necesito asegurarme porque si mi actividad principal es instalación de tubería o de luminarias y yo uso andamios, pues
lo que yo puedo hacer es una capacitación reforzando lo que hicieron en el centro de entrenamiento. Vuelvo y digo, no asuman que porque tiene el curso de alturas la persona se las conoce todas y se las sabe todas. Es mejor prevenir que lamentar en este caso y decir, no, como ya él viene con el curso de alturas, él ya tiene que saber manejar el andamio, armarlo, desarmarlo y trasladarlo. No, porque aquí vemos la respuesta, porque estos trabajadores tenían su curso de alturas, porque no pueden entrar a ningún proyecto sin el curso de alturas. Entonces, ahí vemos que no podemos confiarnos en que porque hicieron una capacitación en un centro de entrenamiento de trabajo en alturas, no tenga yo la obligación de reforzar lo que tiene que ver específicamente con mi tarea, ¿ok? Alexander Méndez dice, pregunta, ahora la norma nos exige que los proveedores son los que capacitan al personal, pero si yo envío a certificar al personal en esta actividad, ¿cubriría este requisito si no fuera el proveedor? Alexander, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, los proveedores que tú tengas deben ser seleccionados y clasificados por ti. Entonces, si un proveedor no cumple con su función específica o no es el adecuado o no es funcional o no es objetivo o no cumple con la expectativa, es tu responsabilidad porque tú lo seleccionaste. Entonces, por eso es tan importante la selección de proveedores y contratistas a través de un esquema o a través de un proceso de selección donde se contemplen todas las variables para tener en cuenta. Espero, Alexander, haya dado respuesta a tu pregunta. William Hernández desde la subestación de policía Ricaute Norte de Santander nos saluda. Un abrazo. Dice Franklin Caballero, y la líder SST o coordinador les hace una reinducción del tema. Por eso ellos deben capacitarse ahora, o ahora es la misma empresa que los capacita con el curso de alturas. Claro, Franklin, lo que estábamos diciendo ahorita. No porque tengan un curso de alturas estamos exentos de que no tengamos que darle capacitación, reinducción, reentrenamiento o las charlas que nosotros tengamos que, todo lo que tengamos que hacer en el plan de capacitación para capacitar al personal, ¿ok? Bueno, entonces sigamos acá. Después de que nosotros preguntamos por qué no los han capacitado y por qué no han recibido el procedimiento, entonces ahora vamos a la otra arista que se nos surgió en este tema y es por qué no hubo supervisión. Una de las aristas es que no estaban capacitados y no tenían el procedimiento. Pero otra de las aristas interesantes es no había supervisión. Entonces, ¿por qué no hubo supervisión? Bueno, porque había fallas en cuanto a la supervisión de trabajo en alturas. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que es un coordinador para todo un piso, ¿cierto? O un coordinador para todo un equipo de contratistas que todos hacen la misma tarea que es alturas. No estoy diciendo con esto que se tenga que contratar más inspectores o más supervisores, porque el trabajador tiene una responsabilidad en tener su autocuidado y en implementar los procedimientos. Lo que trato de decir es que la norma es muy clara, sobre todo en trabajo en alturas, donde dice que el coordinador debe estar lo suficientemente cerca de los riesgos para controlar y tener autorización de la gerencia para el control de los mismos. Entonces, ¿qué estaríamos incumpliendo ahí? Que no hubo supervisión. No se cumplió lo que decía la 4272 y eso desencadenó, es una de las causas que generó la paraplegia de un trabajador. Ahora, si nosotros vemos que no hubo supervisión, ya llegamos hasta ahí, ya que hubo fallas en cuanto a la supervisión de trabajo en alturas. Ya llegamos como a la respuesta que queríamos escuchar y paramos ahí esa arista o esa ramificación de nuestro árbol de causas y nos vamos con otra pregunta que quedó en el radar. Y es, ¿por qué no hay procedimientos para utilizar el andamio? Ah, aquí sale otro tema. No le dieron el procedimiento al trabajador, no porque no se lo entregaran, es que no había. No hay procedimiento para utilizar el andamio para esa tarea. Mire que esto es muy importante y me gustaría que ustedes lo validaran y lo tuvieran en el radar. Cuando nosotros diseñamos el programa de protección contra caídas, nosotros, por lo general, en lo que yo he visto en las auditorías, en los clientes, en los proyectos, es que cogen la resolución 4272, la copian y la pegan y la vuelven el procedimiento, la vuelven el programa de protección contra caídas. Error garrafal, porque ya para eso está la norma. Usted no tiene que copiarla y pegarla. Lo que usted tiene que hacer es, por ejemplo, en la sección que le habla de andamios, y si usted trabaja con andamios, usted ahí habla de cómo usted hace la tarea con los andamios, a qué alturas maneja, qué andamios utiliza, cómo lo arma, cómo lo desarma, cómo lo traslada, cómo le hace inspección, cómo le hace mantenimiento, porque esa es su tarea. Su tarea es el trabajo en alturas con andamios.
Ahora, el punto de anclaje. No, es que los puntos de anclaje deben resistir 5.000 libras. Sí, ¿dónde está el diseño de los puntos de anclaje que usted va a utilizar en su tarea? ¿Cuáles puntos de anclaje va a utilizar? ¿Dónde está el cálculo? ¿Dónde están las memorias del diseño del mismo? Entonces, fíjense que a veces nos parece fácil copiar la norma y volverla al programa de protección contra caídas, pero realmente no estamos diciendo nada más que volver a repetir lo que dice en la norma. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer es aterrizar esa norma a nuestro estándar, a nuestra tarea, que es el trabajo en alturas con andamios, con manlift, con fachadas, descolgados, etcétera. Y es ahí donde usted tiene que poner las condiciones específicas. Entonces, en este caso, porque no hay procedimiento para andamios, porque hay fallas en el programa de protección contra caídas. Entonces, aquí estamos detectando, no hay supervisión y no hay procedimientos. Entonces, en ese orden de ideas, para el trabajador era transparente que para él era más fácil moverse con el andamio arriba y que sus compañeros lo empujaran. Y los 3 que estaban ahí estuvieron de acuerdo porque hicieron la maniobra como lo estamos viendo en el video. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Si yo diseño en este caso un programa de protección contra caídas y es un programa de protección contra caídas donde no me dice nada específico, pues no tengo procedimiento. Si no tengo ay, Erika, entonces ahora hay que hacer procedimiento para armar andamios, procedimiento para armar un anclaje, procedimiento para instalar. Sí, la respuesta es sí, porque de procedimientos es que se compone el programa de protección contra caídas, en este caso específico porque estamos viendo un accidente de trabajo en alturas. ¿Eso qué significa? Que yo hago limpieza de fachadas en suspensión. Tengo que hacer un procedimiento para limpieza de fachadas en suspensión. Es que yo hago mantenimiento o instalación de tubería de red contra incendio con andamios. Yo tengo que hacer un procedimiento para la instalación y mantenimiento de red contra incendio con uso de andamios. Ahora, yo hago instalación y mantenimiento de red contra incendio no con andamios, sino con elevador aéreo. Pues entonces tengo que hacer un procedimiento para el andamio y para el elevador aéreo. ¿Por qué? Porque no es la misma condición de trabajar en un andamio que trabajar en un elevador aéreo. Entonces, por eso es muy importante que el procedimiento sea por la tarea que usted va a realizar. Esa tarea específica, instalación de luminarias con andamio, procedimiento. Instalación de luminarias con manlift o con elevador aéreo, procedimiento. Instalación de luminarias con línea de vida, procedimiento. Así sea la misma tarea que implica que es instalar luminarias, pero hay diferentes sistemas de acceso, son diferentes procedimientos, ¿ok? Vamos con un poquito más de preguntas por acá. Alexandra Castro me dice, trabajo de manera virtual en el área de SST para una empresa en Colombia. Ah, bueno, Alexandra, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Qué rico que estés con nosotros. Bueno. Quisiera saber, aquí me dice Alexandra Castro, bueno, Alexandra dice, quisiera saber cuál es la diferencia entre la metodología de investigación de accidentes y los 5 por qué, cuál de las dos es mejor, Alexandra. Bueno, estas metodologías de investigación de accidentes como tal están asociadas a unos criterios básicos de análisis de preguntas y análisis de respuestas y análisis de condiciones y análisis de actos, etcétera. No te voy a decir cuál sea mejor, porque pues tengo que hablar de todas. Muy seguramente cuando tenga el análisis de 5 porqués, pues vamos a entender ese análisis de 5 porqués. ¿Qué es lo que sucede? La diferencia en este caso es que aquí, además de hacer las preguntas, voy construyendo ramificadamente la condición que se está presentando, la relación de los hechos. Básicamente, todas las metodologías hacen el mismo esquema de preguntas. ¿Por qué se cae el trabajador? ¿Por qué sufre paraplegia? ¿Por qué el andamio se voltea? Etcétera. Digamos que la base, para mí, la base de todas las metodologías de investigación están asociadas a los porqués. ¿Por qué pasó eso? ¿Cierto? Pero tienen diferentes formas gráficas de mostrarse. En este caso, el árbol de causa se grafica como un diagrama de flujo, como un árbol. El análisis de espina de pescado se grafica como una espina de pescado. Pero la base de todas siempre es hacer las mismas preguntas asociadas a por qué se cayó, por qué se volteó el andamio, por qué los trabajadores empujan el andamio, por qué no había supervisión, por qué. Entonces, no te voy a decir cuál de las dos sea mejor. Lo que sí te puedo decir es que tú debes elegir la que para ti y para tu equipo investigador se facilite más, porque muchas veces las personas con el 5 por qué no saben cuáles son los porqués a preguntar.
y al no saber cuáles son los porqués a preguntar, pues digamos que puede dar subjetividad y se puede desviar la investigación. Lo que pasa cuando tú graficas es que te obliga a ir en la misma línea. Entonces, es lo que se te facilite más a ti y a tu equipo investigador. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Nilson Hernández pregunta, buenos días, ¿en una investigación de un accidente a nivel de empresa se puede tener relevancia ante un trámite judicial? No entendí la pregunta muy bien, pero creo que lo que me estás tratando de decir es que si una investigación de accidente es un elemento probatorio en un trámite judicial, sí. Una investigación de accidente se vuelve un elemento probatorio ante cualquier trámite por demanda o ante cualquier trámite por responsabilidad civil, penal o administrativa. Entonces, la investigación se vuelve un elemento probatorio. Tengan en cuenta algo importante desde el punto de vista jurídico y es lo que ustedes pongan en la investigación del accidente es un elemento probatorio. Por eso se habla de hechos probados, no de hechos probables, porque los supuestos en la jurisprudencia, digamos que da lugar a que si no es demostrable, no tiene validez. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Muy buena pregunta, Nilson. Brian David me dice, buenos días, entonces la empresa debería mandarlos a hacer curso de alturas para hacer actividades en andamio, luego otro curso de trabajos en suspensión, luego otro para espacios confinados. Muy buena pregunta, Brian David. A ver, nosotros hacemos el curso de alturas porque es un requisito de la resolución 4272. Pero no significa que tú tengas que mandarlo a hacer un curso por andamios, un curso por alturas, un curso por espacios confinados. Bueno, no sé por qué mencionaste espacios confinados, pero asumo que porque en espacios confinados sí es una certificación obligatoria que debes tener o deben tener tus trabajadores. Lo que trato de decirte es, no es suficiente con que los hayas mandado a hacer un curso de alturas donde vieron todos los temas de la 4272. Asegúrate que cuando lleguen a tu empresa les hagas una capacitación adicional sobre la tarea específica que están desarrollando. En este caso, el procedimiento de instalar las luminarias o red de tubería de contraincendio en andamio, ¿cierto? El procedimiento, debes hacerle una capacitación a los trabajadores sobre cuál es la mejor manera de desarrollar esa tarea sin que tengamos eventos. Entonces, no significa que tengas que pagar curso de andamio, curso de alturas, curso de inspección, curso de no sé qué, no. Se trata de que tú dentro de tu empresa, y eso lo vimos dentro del programa de capacitaciones o del plan de capacitaciones que lo vimos en una de las conferencias anteriores del sistema de gestión, que es otra de nuestras comunidades, y es que el empleador es responsable de diseñar el programa de capacitación con los temas y personal idóneo para garantizar el control de los riesgos. Entonces, lo que te trato de decir es que tú, si los mandas a hacer un curso de alturas, no asumas que llegaron duchos en todo el tema. Hazles la capacitación o la inducción o la reinducción del procedimiento del que tú estás desarrollando en tu tarea. Eso específicamente es. Espero haber aclarado tu pregunta. Bueno, sigamos acá. En ese orden de ideas ya tenemos que no hay capacitación de andamios sobre el manejo seguro de andamios. No estamos diciendo que tengan o no tengan curso, estamos diciendo que ellos tenían curso, pero no se habían capacitado específicamente sobre la tarea del manejo de andamios en esa tarea como tal. Y no había procedimiento como tal y falló la supervisión. Entonces aquí tenemos un triángulo que nos dice, no hay capacitación, no hay procedimientos y no hay supervisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que se frenara el andamio con la dilatación de la placa? Respuesta, que no se realizara inspecciones EST preoperacional y análisis de la tarea. Si yo hago una inspección preoperacional donde yo detecto que hay un desnivel o que hay una dilatación o que hay un hueco o que hay un elemento que me puede generar una afectación, yo simplemente determino cuál es el procedimiento adecuado. Si yo hago la inspección, yo sé cuál es el procedimiento adecuado con base en la condición que me están presentando. Ah, Erika, entonces estás diciendo que si no hubiese habido la dilatación, si hubieran podido mover el andamio con los trabajadores, porque pues estás diciendo que no hubo inspección preoperacional. Ojo, lo que trato de decir es que siempre se debe hacer inspección preoperacional para poder determinar cuáles son las condiciones, estándar o subestándar que nosotros tenemos para desarrollar una tarea. Y con base en eso, poder detectar el riesgo, el peligro antes para controlar el riesgo. Seguramente, si hay una supervisión preoperacional
y detectan la placa, entonces dicen, no, cuando vayamos a mover el andamio, no con el trabajador arriba, sino moverlo nosotros, vamos a tener un freno acá. Entonces vamos a colocarle acá una junta, ¿cierto? Para que esta junta nos permita que el andamio pase. O hacemos el ejercicio de una manera controlada, pasando el andamio, ¿cierto? Para que veamos si puede rodar libremente por la pista o en este caso la placa de entrepiso. Entonces es importante que se tenga en cuenta que si no hay inspección preoperacional y un análisis de la tarea, pueden llegar a tener consecuencias como esta. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué tuvo que pasar para que no se realizara inspección SST preoperacional? Fallas en el programa de protección contra caídas referente a inspecciones. Fíjense que en el programa de protección contra caídas deben haber cuáles son las estrategias de inspección. En el caso del andamio, entonces voy a poner un ejemplo. Inspección del área donde se va a desplazar el equipo. Inspección de las llantas, inspección del sistema de frenado del andamio, inspección de la estructura del andamio, llámese horizontales, diagonales, verticales, rosetas, etcétera. Inspección de otras tareas que se desarrollen alternativamente, paralelamente con la actividad que yo voy a realizar. Eso implica que yo puedo coordinar cómo voy a realizar las tareas en conjunto o en una misma área para que no tengamos evento de las dos tareas a realizar. Es importante tener en cuenta eso dentro del programa de protección contra caídas, las inspecciones preoperacionales, y eso debe estar consignado en el documento. Por eso les digo que muchas veces creemos que cuando pasamos la norma a un programa de protección ya estamos cumpliendo. Sí, usted puede tener el documento, pero cuando va a desarrollar la actividad y tiene un accidente como este, se da uno cuenta que el procedimiento no está funcionando, que el programa no está funcionando y que el sistema está fallando. ¿Ok? Después de que analizamos todo el ejercicio, entonces vamos a encontrar las causas de ese árbol de causalidad, que ya vamos a ver el diagrama para que ustedes estén un poco más ilustrados. Aquí lo quise hacer paso a paso para que lo pudiéramos ver en una forma mucho más masticable. Entonces, hay deficiencia en el programa de capacitación y entrenamiento específicamente para trabajo en alturas con andamio. Fíjate, Brian, David, que aquí estábamos hablando de que no es que no tengan curso de alturas. Lo que pasa es que les faltó capacitación en el trabajo en alturas con andamios para que ellos no trasladaran el andamio con el trabajador arriba. Erika, pero es que eso es sentido común. ¿Yo cómo voy a trasladar un andamio con una persona arriba? Ok, muchas personas no lo ven así, sobre todo el que está trabajando, porque pues por el tema del tiempo y que le rinda un poco más, pues mientras se sube y se baja, pues invierte un tiempo que lo podría invertir en el trabajo. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? No se cuenta con procedimientos seguros para operar con andamios. Entonces, volvemos al punto. Está el programa de protección contra caídas, pero no están los procedimientos seguros para operar con andamios, en este caso, que es la tarea. Si yo utilizara línea de vida, sería procedimiento seguro para operar con línea de vida, ¿ok? Pero en este caso, andamios. No se realiza una supervisión de las tareas de alto riesgo como es trabajo en alturas. Estamos incumpliendo la norma cuando habla de que está lo suficientemente cerca para el control de los riesgos y porque de una manera u otra, al ser una tarea de alto riesgo, cuya consecuencia más grave puede ser la muerte, debe tener una supervisión constante para que se puedan evitar este tipo de situaciones. Y hay fallas en el plan de inspecciones del programa de protección contra caídas. Entonces, vemos que aquí la falla está asociada a la jerarquía de controles, a controles administrativos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo mi jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, lo que me está fallando son los controles administrativos. No, Erika, pero es que yo les hago a ellos afiliación, yo les hago a ellos curso de alturas, yo les hago a ellos examen médico y yo les hago una inducción. Ok, está perfecto y estás cumpliendo con esos parámetros básicos, pero el accidente te está mostrando que tu capacitación no es suficiente o amplia y suficiente, que tus inspecciones no están siendo rigurosas o no se están ejecutando, que tu programa no tiene los procedimientos que alimenten la condición del mismo programa como tal. En ese orden de ideas, es importante que tengan en cuenta que los controles están establecidos dentro de la jerarquía que lo mencionábamos ahorita, deben estar enfocados en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En este caso, en este ejercicio que estamos haciendo acá o que vimos acá, estamos enfocados en la prevención del accidente. Cuando yo active los controles administrativos a estas causas,
muy seguramente no volvería a tener el mismo accidente, porque para eso establecí los controles necesarios. ¿Qué significa? Que ya tengo estos 3 trabajadores, ¿cierto? Y ya ellos pasaron por la lección aprendida, pero llega uno nuevo, viene con el curso, volvemos al mismo ejercicio, hacer capacitación específica de la tarea, allá en el sitio con el señor, súbase así, bájese aquí, súbase por esta, bájese por esta, para moverlo hay que moverlo así, hay que analizar primero esto, etcétera. Esa es la capacitación específica a la que nos referimos. Y pues nos damos cuenta que las fallas están en la parte administrativa. Volvemos a insistir. Falla el programa de protección contra caídas, está fallando el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos con más preguntas antes de pasar al diagrama. Alexandra Castro vuelve y me pregunta, bueno, está muy conectada, Alexandra. También quisiera saber si debo hacer un procedimiento para el levantamiento de cargas o solo aplica capacitación. Bueno, Alexandra, ¿qué es lo que pasa? Toda aquella tarea que te pueda generar a ti enfermedades laborales o accidentes de trabajo, en teoría deben ser analizadas desde una condición de riesgo que te está generando. Mi sugerencia es que tú le hagas procedimiento a aquellas tareas que te puedan desencadenar un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, ahí sí, si tú dices, no, es que el levantamiento de cargas, vamos a suponer que lo estamos haciendo manual, no necesito hacer un procedimiento sin una capacitación, pero resulta que tu ausentismo, mayor índice de ausentismo está ligado a lesiones osteomusculares a nivel lumbar, en la zona baja, por el levantamiento de cargas. Entonces, la capacitación no está siendo efectiva, debes tener un procedimiento. Pero ¿quién determina eso? Tu sistema de gestión, tus indicadores y tu análisis como responsable del sistema de gestión SST. Natalia Pulido, respecto a lo anterior, sobre en qué capacitar nos podemos basar en los ATS. Ahí vamos a identificar esos adicionales que necesitamos en la prevención. Claro que sí. Los análisis de tarea por oficio, los análisis de riesgo por oficio, los análisis de tarea segura, esto lo que nos permite a nosotros es poder analizar ese paso a paso. Entonces, si tú no quieres hacer un procedimiento, pues entonces mi sugerencia, que es lo que yo hago en mis proyectos con tareas de alto riesgo, yo diseño los ATS que se vuelven un procedimiento, un mini procedimiento donde hago el análisis de cómo se hace la tarea, los riesgos y los controles. Entonces, pues ahí podrías hacer 2 cosas en una. Indira Patricia me pregunta, ¿qué pasa, doctora, si la empresa cumple con todo el tema de capacitación, entrenamiento y suministro de PP, pero el trabajador no da cumplimiento a esto? Indira, vamos a verlo en la siguiente conferencia, cuando el trabajador no cumple con las recomendaciones, porque pues no nos da el tiempo ahorita, pero vamos a analizar en la próxima metodología de investigación de accidentes, analizamos un caso, pero esta vez con todo cumplimiento por parte del empleador y un incumplimiento por parte del trabajador, entonces así muy conectada. Me dice Andrés Tobar, buenos días, ingeniera Erika. ¿Cuáles son las metodologías que Positiva sugiere para la investigación de accidentes de trabajo? Bueno, digamos que Positiva Compañía de Seguros se acoge a las metodologías existentes. Puedes hacerlo con 5 porqués, puedes hacerlo con espina de pescado, con árbol de causas o con análisis de causalidad. Digamos que son las 4 que nosotros vamos a socializar aquí en estas conferencias. Pero digamos que Positiva recomiende una metodología en específico. Realmente lo que hacemos es recomendar que tengan una metodología y que la metodología, todo el mundo del equipo investigador la conozca, la entienda y la procese para que la puedan ejecutar. Entonces, no es que recomendemos una en específico, sino que recomendamos que se tenga una metodología y que esta metodología sea aprobada y conocida por el equipo investigador. Marco Antonio, excelente capacitación. Muchas gracias, Marco Antonio. Bueno, vamos aquí a terminar con unas preguntitas. ¿Cada cuánto debemos capacitar a los trabajadores en trabajo en alturas después de realizar el curso de alturas? Muy buena pregunta. Entonces, esto tiene que hacerse conforme a tu necesidad y eso lo establece tu plan de capacitación. Tu plan de capacitación va a determinar, de acuerdo al análisis de tarea, si es de alto riesgo, si es una tarea crítica, si es una actividad de alto riesgo, tú determinas en este caso el tema de trabajo en alturas, tú determinas cada cuánto le vas a hacer capacitación, porque el curso de alturas, por lo general, hay que hacer entrenamiento anual, pero tú puedes hacer capacitaciones mensuales o semestrales o trimestrales o diarias o semanales, dependiendo del diseño que tú tengas en tu programa de protección, en tu programa de capacitación, ¿ok? Bueno, vamos aquí un poquito entonces con en nuestro árbol acá para llegar a nuestra copa de árbol y nuestra raíz de árbol. Entonces, todo lo que vimos ahorita está resumido en este cuadro, que obviamente esto les queda a ustedes en las memorias. Entonces tenemos caída de andamio que causa paraplegia en el trabajador. Mueven el andamio con el trabajador arriba
El andamio se frena con la dilatación en el piso y el andamio pierde estabilidad, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cada una de las aristas. Mueven el andamio con el trabajador arriba. Se desconoce la forma segura de operar el andamio y no hubo supervisión, que son las dos ramas que veíamos hace un momento. De no hubo supervisión, falla en la supervisión de trabajos en altura. Y se desconoce la forma segura de operar el andamio, falta capacitación y no han recibido procedimientos. ¿Eso qué implica? Que hay fallas en el programa de capacitación y que no existen los procedimientos. Eso implica una falla administrativa. Si nos vamos con el andamio que se frena con la dilatación en el piso, no se realizó inspección SST preoperacional, hay falla en el plan de inspecciones, falla administrativa. Y el andamio pierde estabilidad. Se empuja el andamio con el trabajador arriba y se frena con la dilatación del piso. No se conoce el procedimiento seguro para operar el andamio. Hay falla en el programa de protección contra caídas porque no existen los procedimientos. ¿Qué es lo que trato de resumirles en este esquema? Todas las preguntas que tú te hagas tienen que llegar a un mismo fin. En este caso, falla en controles administrativos. Vamos a ver en la próxima conferencia qué pasa cuando el control, la falla no es de la empresa, sino es del trabajador. Vamos a mirar si también son fallas administrativas o si son fallas de qué tipo para que podamos analizar. Bueno, vamos con un poquito de preguntas. Bueno, Karen Margarita, ya contestamos tu pregunta. Mario Galvez, ese es el problema con los trabajadores cuando los mandan a un curso de alturas y no prestan atención. Un buen punto, a veces no prestan atención o a veces pagan por estos cursos y no se recibe la intensidad horaria completa. O sea, si en 32 horas no alcanza uno a procesar todas las 42.72. Yo llevo desde la 3673 del 2008 trabajando con alturas y todavía no me las sé todas. Imagínense una persona que va a un curso 32 horas, donde tiene que tener toda la norma digerida. Pues por eso es tan importante que se hagan refuerzos de capacitación. Darly Juliet, o sea que para cada actividad debería tener un procedimiento y un programa. Ojo, Darly, no un programa, sino procedimiento. Por ejemplo, programa de protección contra caídas, y ese programa de protección contra caídas tiene procedimiento para trabajo en andamios, procedimiento para trabajo con líneas de vida verticales, procedimiento para trabajo de líneas de vida horizontales, procedimiento para instalación y uso de puntos de anclaje, etcétera. Pero un solo programa para que no te vayas a confundir con esto. Vamos con una pregunta más antes de que se nos vaya el tiempo. Damaris Largo, yo le hago una pregunta. Acá en Urabá hay mucha gente que trabaja así sin protección. Son empresas grandes. ¿A quién debemos dirigir para poner la queja? Veo a muchas personas. Damaris, el ente regulador de todo lo que tiene que ver con seguridad en el trabajo es el Ministerio de Trabajo. Tú puedes entrar a la página del ministerio y hacer una denuncia, ya sea dando tu nombre o anónima, y puedes pedir que hagan visitas a ciertos puntos donde tú hayas detectado que hayas detectado que hay un incumplimiento. María Rubiela, muy interesante la actualización. ¿Nos puedes compartir las memorias? Claro que sí, en Posipedia ustedes las pueden descargar. Y vamos con una última pregunta. Ruby González, buenos días, saludos desde Bogotá. ¿Qué hacer en caso que haya estos accidentes donde el trabajador se lastima a nivel musculoesquelético, lesiones graves, pero los trabajadores no avisan y el empleador nos enteramos meses después de lo sucedido? Buen punto. ¿Qué pasa cuando hay un trabajador que se accidenta, pero porque no lo vayan a echar o no lo vayan a regañar o por no afectar los indicadores o por la razón que sea, el trabajador no dice, los trabajadores no dicen y se enteran después por cualquier circunstancia? Primero, pues hay que hacer el reporte extemporáneo del accidente, mencionando obviamente la situación que está. Y segundo, debes revisar internamente la parte administrativa, qué es lo que está pasando para que la gente no reporte, por qué la gente no reporta el accidente de trabajo. Entonces hay que analizar, puede ser por procesos sancionatorios o porque les descuentan el día o porque no cumplen con el tajo o con el tramo a intervenir. Pero sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que va a sonar un poco crudo lo que voy a decir, pero todo lo que pase con un trabajador, así sea la omisión de información, es responsabilidad del empleador, porque el empleador debe asegurarse, debe garantizar que el trabajador promueva la seguridad y el autocuidado y que nosotros, los empleadores, tengamos claro que tenemos que promover el autocuidado y la autoprotección y promover, obviamente, la prevención de accidentes y enfermedades laborales. No quiero decir con esto, antes el trabajador no hace caso, yo soy el responsable. Lo que quiero decir con esto es que tú debes demostrar que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para que ese trabajador no se accidentara. Y se accidentó, tú tienes que demostrar.
porque si no lo tienes cómo demostrar, obviamente la responsabilidad va a ser tuya, porque quien pone el riesgo es quien lo debe controlar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué pena, de verdad, veo, hay 416 asistentes, qué chévere que nos acompañen tantas personas, pero no puedo atender todas sus inquietudes. Sin embargo, recuerden que al final queda mi contacto, cualquier inquietud o duda, ustedes la pueden consultar. En lo posible trataremos de contestar las inquietudes que tengan y muchas felicidades para el día de hoy. Entonces, vámonos con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. La metodología árbol de causas determina A, causas del accidente, B, responsables del accidente. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, causas del accidente 96%, B, responsables del accidente 4%. ¿Cómo nos fue con esta, ingeniera? Cambió un poquitico. Subimos del 95 al 96%, entonces estas metodologías lo que buscan es el análisis de causas más no los responsables. Entonces, correcta la respuesta de la pregunta A. Muy bien, ingeniera, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La metodología árbol de causas se basa en A, hechos probables, B, hechos probados. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice hechos probables 23%, hechos probados 77%. ¿Cómo nos fue con esta? Bueno, muy bien, del 41% subimos al 77%. Recuerden que las metodologías se basan en hechos probados, no en hechos probables, y que todo debe ser demostrable y sustentable. Entonces, la respuesta correcta es B, hechos probados. Bueno, y vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. La metodología árbol de causas se concentra en A, evidencias, B, procedimientos. Para los que me están preguntando por la presentación, recuerden que 8 días después de terminada esta conferencia la pueden descargar de Posipedia. Entran al link de Posipedia y ahí buscan mi nombre, Erika Serrano, o buscan el nombre de la conferencia y ahí la pueden descargar sin problema. Bueno, vamos con el resultado. Dice A, evidencias 73%, B, procedimientos 27%. Muy bien, subimos del 70% al 73%. La metodología del árbol de causas, como las demás metodologías, se basan en evidencia, se concentran en evidencias. Respuesta correcta A, evidencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros y bueno, que tengan un feliz resto de día espectacular. Un abrazo. Gracias, Angélica. Gracias, Pablito, y que tengan buen día. Inge. Dime. Se te fue el audio, Angélica. Bueno, ingeniera, muchas gracias a ti por compartir con nosotros de esto. ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Ya te escucho. Eso era, no te escuchaba. Tranquila, bueno, que estés muy bien. Mira, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Cosas que pasan en vivo. Muchísimas gracias por tu intervención, por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos entonces en la próxima sesión. Bueno, a todos nuestros asistentes agradecemos su conectividad y su participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud del Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento aparecerá en pantalla un QR, lo pueden escanear para que vayan a nuestra comunidad, nos sigan. Allí van a encontrar todas las acciones educativas que tenemos a diario, es decir, todos los enlaces, el cronograma de cada semana y las acciones educativas especiales que tendremos a nivel nacional, además de mucha más información de Positiva Educa. Les recordamos a nuestros asistentes que el certificado de esta acción educativa estará disponible para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.